Sea muy bienvenido a Tiempo con Dios. Yo digo siempre que es el mejor tiempo del día, cuando tenemos un encuentro cara a cara con nuestro Creador, a través de su Santo Espíritu, a través de su palabra y por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Si quiere realmente comprender la palabra y meditar de manera correcta en esta, es importante contar con la inspiración del Santo Espíritu de Dios, para que nos dé la sabiduría y el entendimiento que necesitamos para comprender el corazón de Dios. Vamos a continuar con el precioso libro de Job. ¿Qué le ha parecido hasta ahora? ¿Verdad que es todo un regocijo y es un deleite saber que no somos los únicos que sufrimos en la tierra? ¿Verdad que es bueno saber que en medio del sufrimiento Dios interviene? Qué bueno es saber esto. Yo le invito para que vaya a la lectura, Job capítulo 6, versículos del 14 al 30. Job 6 del 14 al 30. Y vamos a descubrir ahí en meditación unas verdades que nos van a caer muy bien. Regresamos. Job 6, 14 al 30. El atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas, que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve, que al tiempo del calor son deshechas y al calentarse desaparecen de su lugar. Se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. Miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Sabá esperaron en ellas, pero fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Ahora ciertamente como ellas sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. Os he dicho yo, traedme y pagad por mí de vuestra hacienda, libradme de la mano del opresor y redimidme del poder de los violentos. Enseñadme y yo callaré, hacedme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas, pero ¿qué reprende la censura vuestra? ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? También os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo. Ahora pues, si queréis, miradme y ved si digo mentira delante de vosotros. Volved ahora y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Y como le decía, seguimos con este manual de cómo enfrentar el sufrimiento y cómo salir airosos de la prueba en victoria y para la gloria de Dios, ¿verdad? Por cierto, usted sabe que cuando decimos gloria a Dios o Dios te damos la gloria, ahorita hay muchas canciones de alabanza que hablan que le damos la gloria al Señor. Lo que significa es dar a conocer las excelencias del ser de Dios. Cuando nosotros le damos gloria es que estamos diciendo, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es clemente, Dios es compasivo, Dios es todo amor. Eso significa darle la gloria a Dios, que después de la prueba podamos comprobar que Dios es bueno y es perfecto. Y fíjese que ahí, al estar meditando en esta porción, yo me hacía dos preguntas, a ver si se las quiero hacer a usted. ¿Cómo ser esa persona que consuela? ¿Sí? ¿Cómo ser? Y la otra, ¿soy yo ese compañero que sabe comprender, que sabe ayudar, que sabe estar allí? Porque muchas ocasiones es como la amistad, ¿no? O el noviazgo, el matrimonio. Casi siempre estamos buscando a la persona ideal que sea para nosotros. Pero pocas veces nosotros pensamos en ser esa persona ideal, adecuada para la otra persona. Y lo mismo sucede con el consuelo. Estamos en valle de sufrimiento y queremos que todo el mundo nos consuele. Pero ¿qué pasa cuando otros de los nuestros, de gente cercana o aún no cercana, está pasando situaciones difíciles y estamos nosotros realmente siendo consuelo para sus vidas? ¿O seremos del equipo de los amigos de Job? ¿Sí? Por eso estas preguntas. Ahora, en primer lugar,
Responde Job, ahí dice a partir del verso 14. Acuérdese que siempre hay que ver bien, cuando estamos meditando en esto, quién es el que está hablando. Porque hay ocasiones que habla cada uno de los amigos de Job, hay ocasiones en que habla Job y hay ocasiones en que habla Dios. Entonces no le adjudiquemos a Dios lo que Dios no dijo. Tendemos mucho luego a sacar ciertos pasajes de comentarios de Job que no todos son correctos para Job, pero yo encuentro que muchas veces sí son correctos para mí, porque a veces yo soy corregida o soy probada por pecadora, porque estoy haciendo algo mal, porque me equivoco, porque tomo malas decisiones, por ignorante, por rebelde, por desobediente. Ahí yo sí puedo ser probada, ¿usted sabe eso? Sí, él era probado por justo, pero en este caso nosotros podemos ser probados por causa de nuestro pecado. Entonces, fíjese, él estaba tan atribulado, él estaba tan dolido por todo lo que había vivido. Fueron muchas cosas muy seguido, ¿verdad?, que le pasaron, y cosas muy fuertes, muy pesadas. Y entonces le dice, el atribulado ha de ser consolado por su compañero. Fíjese, ahí en el verso 14. Ahora, ¿por qué no sucede que no hemos aprendido todavía la lección de 2 Corintios 3, versículos del 3 al 6, donde habla que somos consolados por Dios en nuestras tribulaciones para después ser consuelo a otros? Y ese rasgo egoísta que traemos todos los seres humanos, así como que todo el mundo debe saber que estoy sufriendo mucho y que no hay nadie que se iguale a mí en sufrimiento. Pero cuando vemos a otra persona en sufrimiento lo menospreciamos, lo minimizamos. Y esto no es correcto. Ahora, yo encontré algunas cosas meditando en esta porción de la palabra. ¿Por qué no somos esos consoladores en el sentido de creyentes, verdad? ¿Por qué no somos esas personas que somos comprensivas, compasivas? Porque la primera cosa que encontré dice, porque se ha abandonado el temor del omnipotente, dice el 14, la segunda parte. Cuando uno abandona el temor de Dios, cuando no nos importa lo que Dios piense, lo que Dios quiera, lo que Dios anhele de nosotros, va a haber una dureza en nuestro corazón, una insensibilidad, y entonces no vamos a poder ser sensibles precisamente al llamado de Dios, no nada más al dolor de la gente. Dolor alrededor hay mucho, pero a donde Dios quiere que estemos. En segundo lugar dice, por ser traicioneros, está hablando de sus hermanos, ¿verdad? Ser traicioneros como un arroyo con corrientes impetuosas, dice el verso 15. Ay, me llamó mucho la atención eso. En muchas ocasiones la propia familia como que se aísla en medio del dolor, y yo entiendo que habrá ocasiones en que no saben ni qué decir, no saben cómo comentar, no saben igual, y lo debemos entender en parte, pero duele en el momento que lo estamos viviendo, y que nosotros no seamos de esa familia, que seamos traicioneros, o sea, mucho amor y cuenta conmigo y aquí estoy, y a la hora de la prueba nos desaparecemos, ¿verdad? 3, por apartarse de la senda sin rumbo, van menguando y se pierden. Fíjese, esa es otra característica de aquel que no sabe ser consuelo al que está sufriendo. Y muy probablemente la otra óptica es que tú estás viendo a gente así, estás pasando por una prueba difícil y la gente se apartó de la senda del consuelo, que viene por el Espíritu Santo, y van menguando hasta que se pierden, dice el verso 18. Otra, me llamó mucho la atención, fíjate. En la versión Reina Valera Gómez dice, al ver el infortunio hay temor. Pero la NBI dice, ven algo espantoso, dice el verso 21. Fíjate, las dos son tremendas estas declaraciones. Al ver el infortunio hay temor, y la NBI dice, ver algo espantoso. Yo sé que hay gente que cuando ve el extremo del sufrimiento, sin duda alguna, que se queda muda, no sabe ni qué decir. Y mira, yo prefiero mejor ante una situación bien extrema no decir nada que decir tonteras. A veces uno habla nada más por hablar, a veces uno prejuzga, a veces uno se adelanta. Ay, hermano, debe tener algún pecado por allí, porque mire lo que le está pasando. Mire, si no es una revelación de parte de Dios, mejor nos callamos. Mire, de un abrazo, de un abrazo bien apretado, regale un buen beso y simplemente dígale,
estoy orando, punto. Si no tiene más que decir. Pero en este caso vemos el infortunio, vemos algo espantoso y nos hacemos de lado y no somos instrumentos de Dios en sus manos. Y luego, el que está pasando por duelo presupone exigencias, ¿verdad? Es cuando Job empieza a hacer una especie de comentario de versículos 22 al 24. Fíjate lo que va preguntando. ¿A quién le estoy pidiendo que pague por mí? ¿A quién le estoy diciendo que me libre del opresor? ¿Quién me tiene que redimir de los violentos? ¿Quién me tiene que enseñar y yo callaré? ¿Quién me puede hacer entender? Él está haciendo esto como que la gente debiera de darle respuesta, o a lo mejor sin duda no espera que nadie le dé respuesta. Pero hay una frase que escuché hace tiempo que dice que el hombre en medio de su dolor se puede quedar sin nada, pero nunca se queda sin quién a echarle la culpa. Fíjese qué tremendo, ¿sí? Y entonces son situaciones así de que la gente está esperando en medio del sufrimiento que alguien haga algo, ¿sí? Y por eso él dice, ¿quién paga por mí? ¿Quién me libra del opresor? El dolor, la tristeza, generalmente va a ir acompañada de esa duda, de ese temor. Y al final, censuras el discurso de un desesperado, que son palabras como el que las lleva el viento, verso 26, juzgas por las palabras, juzgas por las palabras. A veces no vemos el dolor, no vemos la circunstancia, nada más escuchamos lo que dice la gente. A veces nos harta escuchar a quien se está quejando y quejando y quejando. ¿Cómo necesitamos del poder del Espíritu Santo para ser compasivos, para ser comprensivos, para ayudar, para llegar en el tiempo oportuno a ser esa mano amiga y ese hombro que puede estar dispuesto para consolar a otro? Ore conmigo y dígale al Señor con todo su corazón: Padre, en el nombre de Jesús, no solamente quiero ser alguien que tenga amigos cercanos, hermanos cercanos que me consuelen, sino quiero ser ese alguien que sepa consolar de la consolación que he recibido. Señor, que pueda yo no exigirle a otros, sino esperar en ti que tú muevas los corazones para venir en mi pronta ayuda a quien tú determines, ese instrumento que tú tienes señalado. Señor bendito, que mi clamor sea dirigido a ti y mi corazón tan solo para tu presencia. Te doy gracias porque tengo la certeza que en medio de toda prueba tú has decidido estar conmigo. Bendito seas por siempre. Te amo, Jesús. Amén y amén. Confíe, espere y Dios hará. Nos vemos en la próxima.